Y lo decía, se desarrollará el próximo martes, miércoles y jueves el primer Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina aquí en Marcos Juárez y tenemos el honor de personalidades que tienen que ver con los distintos rubros que se van a tratar dentro del Congreso, que sin lugar a dudas prestigian, y con ese objetivo los reuniremos esos 3 días. Puntualmente, el día jueves tendremos el orgullo de recibir a alguien que ya considero un amigo a través de la organización de este Congreso. Lo hemos contactado y realmente con una predisposición permanente, además de sus grandes conocimientos. Me refiero a Claudio Suchovicki, que está en contacto con nosotros. Solo Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo, qué placer saludarte. Gracias por la presentación. No, Supongo que lo de las personalidades son los que vienen después. Bueno, Claudio, primero agradecerte, y esto lo quiero manifestar al público, porque muchas veces desde el interior profundo, uno que trabajó en medios a nivel nacional sabe cómo se maneja y sabe de qué se tratan las personalidades que obviamente denominamos desde el interior mediático, pero la realidad es que tu predisposición y tu conocimiento del interior productivo lleva a que estés con los pies sobre la tierra permanentemente, y eso a nosotros como organizador del Congreso nos pone muy bien y orgullosos. Bueno, muchas gracias por eso. En realidad al revés, yo no es por adular, pero soy muy consciente de mis limitaciones, muy consciente de que vengo del mundo financiero y muy consciente de que hay que escuchar. Si queremos cambiar la Argentina, escuchar, ¿viste?, al mundo productivo. Así que hay muchas veces que me tengo que quedar más callado, aprender a respetar a los que, como diría Nassim Taleb, juegan la piel con su dinero y su sacrificio. Lo nuestro a veces es más fácil porque solo opinamos sobre el riesgo de otros. Bien, y Claudio, en ese panorama que tan bien describís y en un lenguaje tan práctico y entendible, porque muchas veces tus colegas que analizan la macroeconomía ingresan en una cuestión técnica que obviamente vos la tenés también y la manifestás permanentemente, pero lo explicás de una manera tan práctica que doña Rosa, como le decía habitualmente un periodista que algunos no quieren recordar, pero de todas maneras ha marcado agenda en el periodismo argentino, lo entiende. Es un estilo que obviamente ejercés y practicás permanentemente. Esa es la idea, ¿no?, de que te entienda todo el mundo. Sí, te juro, no es falsa humildad. También a veces quizás tengo más limitación de vocabulario y necesito rebuscar en las cosas diarias que nos van pasando. Y también repito, ojalá no es lo que uno quiere ser y a veces se confunde y no termina siendo eso. Pero también escuchando uno puede transmitir mejor. Por eso para mí es un honor visitarlos en Marcos Juárez y en este caso también aprender de lo que pasa en otras realidades. Repito, no tengo nada que decirle a ustedes, es por donde está pasando el movimiento productivo. O sea, sin ustedes no habría contribuyentes, sin contribuyentes no hay Estado presente. Y en ese escenario, ¿cuál es el panorama que describís? Es muy amplia la pregunta, pero ¿cómo ves a la Argentina en un panorama que hoy más que nunca, y sobre todo con el golpe de la pandemia que nos metió en una nueva normalidad, hay que globalizar todos los análisis? ¿Cómo ves parada a la Argentina en general, desde el nivel productivo, desde el nivel obviamente que tiene que ver con las políticas de Estado que parecieran estar ausentes muchas veces y a veces perjudicar el aspecto productivo, y en el aspecto del futuro, que posicionado a la Argentina en un mundo que necesita alimentos, en un mundo que va evolucionando permanentemente? ¿Cómo ves parada la Argentina? La veo confundida. Y últimamente estoy usando la analogía, no sé si viste la película o recordás la película Match Point de Woody Allen. Sí. Donde el principio de la película era la pelotita de tenis que iba, venía y pega en la red. Pasa, eras campeón. Y si se queda de tu lado, eras un fracasado. Creo que en esa disyuntiva estamos. Si Argentina tiene muchas chances, la Argentina es muy barata con respecto al mundo, tiene un potencial enorme, eso lo saben todos. Es un momento propicio globalmente para que nos destaquemos, pero para mí está muy confundida. Las políticas de Estado que está tomando no fomentan la producción, por lo contrario, la espanta, y Argentina está estancada en la falta de inversión. Falta de inversión, únicamente es restricción de oferta, y yo no tengo buenos puertos, no tengo buenas rutas y no tengo buena infraestructura.
por más que produzca un montón, no voy a poder, lo vimos en la hidrovía, no voy a poder exportar. Por lo tanto, si Argentina apuesta al sector productivo, tiene una chance enorme. Si Argentina sigue, como hasta ahora, desconociendo un poco el sector productivo o queriendo absorber su renta, me parece que va a espantar más inversión y con eso se va a complicar, no a nosotros, sino a la próxima generación. Y cuando yo explico a veces, trato de ser práctico y en eso siempre te cito, en la cuestión de explicar los grandes temas con ejemplos concretos, el gobierno, en este caso con las políticas de Estado, pareciera encontrar el socio ideal y pegarle una patada permanentemente y echarlo de la oficina. Esto como que si yo quiero formar una empresa y necesito un socio capitalista que me dé la posibilidad financiera y económica de evolucionar, hable en contra y le genere cuestiones en contra permanentemente de ese socio que debo tener, ¿no? Y te comes el stock. A ver, yo creo que hay una falta, y eso lo aprendí yo también, y con autocrítica. Me llevó tiempo aprenderlo y quizás recorrer un poco el interior argentino. Uno cree que la ventaja es de la naturaleza o que la ventaja es de la tierra. La verdad es que si no tenés productores que le ponen capital, no habría nada. El mejor ejemplo que se me ocurre para citar, y pido hoy al que esté mirando este programa que googlea la noche imagen, Haití y República Dominicana. Comparten la misma isla, exactamente la misma isla. Una tiene una infraestructura enorme de turismo, la mitad tiene una infraestructura enorme de turismo y un ingreso per cápita superior al de la Argentina. El otro, que estamos viendo imágenes, aparte sometida ahora por el clima también, no tiene infraestructura. Se comió la producción. No hay nueva producción. Está devastada. Es la misma isla, las mismas condiciones naturales, la misma distancia a cualquier lugar del mundo. Uno creyó en su medio ambiente y acelera la inversión para que le genere un flujo constante, ejemplo el turismo, la naturaleza en función del turismo. El otro se comió la naturaleza y no tiene lo que vender. Tiene un ingreso per cápita de uno de los más bajos del mundo. Repito, no es la naturaleza o no es la tierra, es la aplicación y la inversión que vos haces sobre esa tierra o esa naturaleza. Repito, y te quedás con la renta, te quedás con el incentivo, te quedás con el mérito del que produce y desalentás a que el próximo produzca o vaya a otro lado a producir. Por lo tanto, ese riesgo lo corremos. Eso estamos confundidos, espero que entremos en razón rápido. Y yo creo, y a veces también lo analizo, que la política se mete en medio de todas estas cuestiones que vos explicás también, porque uno entiende de que, por ejemplo, vamos a hacer nombres propios de la actualidad. Yo no creo que Martín Guzmán no sepa qué hacer. Yo creo que técnicamente es un tipo preparado. De hecho, es un tipo que conoce el mundo financiero como pocos en la Argentina posiblemente, pero se mete la política y en eso de meterse la política comienza a transformar la parte que tiene que ver con lo técnico y con las medidas que hay que tomar. A ver, es muy difícil esa descripción, independientemente de la valoración de cada uno. Déjame citar a mi gran profesor, a mi Eugenio Juan Carlos de Pablo. Porque, ¿quién es el ministro de Economía? Van, Culpa, el de Energía, no es el ministro que nosotros estamos acostumbrados donde coordina todas las áreas. Hoy está dividido. Hoy Guzmán, que quizás sea el ministro de Finanzas, punto. Se dedica a las finanzas públicas argentinas. Pero no es el que más presupuesto tiene y el que maneja la producción. Hay un ministro de la producción. Hay un ministro que se dedica a la agricultura. Hay un ministro. Esa división hace difícil coordinar y hay un problema fuerte de coordinación. Hay una parte del gobierno que está intentando disminuir el déficit fiscal y otra parte del gobierno, del mismo ministerio, que no para de gastar. Entonces, en ese contexto, es como que vos tengas un socio en el programa y empiecen en el aire, vos con tu otro conductor, vos diciendo, no, vamos a reportear a Claudio Suchovic, y el otro, no, ¿para qué entrevistar a ese? Vamos a entrevistar, y se empiezan a pelear en el aire, y los dos invitados estamos esperando a ver que decida a quién de los dos van a sacar. Bueno, eso es el inversor hoy en Argentina. Escucha algo que dice, la tienen clara, no están tan equivocados, y los gestos hacen completamente lo contrario. Por eso para mí me parece difícil de identificar más allá del nombre propio. Economía es secundaria, déjame decirte. Lo que maneja la agenda es política económica. De hecho, nosotros estudiamos política económica. Yo vi ministros
Con un gobierno funcionaban de una manera y con otro gobierno de otra. Si vos no tenés el poder político para hacer los cambios que hay que hacer, es muy difícil. Es muy difícil, por más Maradona que pongas, Messi, el que vos quieras, cambiar una realidad. Por eso no le asigno tanta importancia a una persona. Y después está lo que quiera la sociedad. Que, mira, una vez me tocó, y perdón que sea muy largo en esta respuesta, yo trabajé mucho tiempo en un banco holandés. Y una vez fui en busca de inversiones, recuerdo, en representación del banco, y me acuerdo que alguien me contestó, un holandés me contestó, a mí no me importa lo que piensa el político, a mí me importa lo que piensa la sociedad que está atrás, porque si la sociedad no está dispuesta al cambio, por más lo que quiera un político, no va a renovar su elección o lo que fuera. Entonces, la sociedad quiere vivir de hacer el esfuerzo para mejorar, la sociedad quiere que nuestros hijos vivan mejor. Yo crecí en una sociedad donde la película que mirabas era a Luis Sandrini haciendo el profesor Montesano. En ese contexto, el respeto, el mérito, mi hijo el doctor, mi hijo el progreso, y no veo eso. Entonces, el punto me parece mucho más profundo que una medida económica. Es si la sociedad quiere y entiende que el esfuerzo es parte del juego, que no es consumir hoy para que alguien pague mañana. A veces es al revés, tratar de ser austero hoy en muchos aspectos para que mis hijos estén mejor que yo el día de mañana. Hay distintas corrientes económicas, sin lugar a dudas, pero todas coinciden en lo que decís vos. Un país con déficit fiscal como Argentina no tiene solución. Para decírselo al que está mirando en la casa, si vos en tu casa gastás más de lo que producís y de lo que ingresa, evidentemente va a llegar un momento que tenés problemas. Ahora, hay dos soluciones brutales para esto que tiene que ver, o gastás menos y mejor, porque a veces el gastar menos no significa lo que a veces uno pretende decir, ¿y vos qué hacés con lo social? Cuidado que hay muchas cuestiones que hacen al déficit fiscal, pero más allá de eso, o gastás menos o a la vez producís más. Pero hoy parece que gastamos más y hacemos todo lo posible para producir menos. ¿Cómo hacemos? Y tal cual, por eso tenemos que emitir para reemplazar eso. Déficit fiscal tienen casi todos los países del mundo y el mayor, Estados Unidos. Bien. El tema es que no te lo financian. Si a vos te lo financiaran, si yo gasto, vos aumentás el gasto y comprás otra cámara para el programa y cambiás la escenografía y eso mejora la calidad y conseguís más auspicios, ese gasto está muy bien. Eso no es gasto, es inversión. Vos a su vez te endeudás para hacerlo, pero el monitor, sale el monitor, pero el plasma que tenés atrás, lo estás capitalizando, eso tiene valor. Entonces, muchas veces tomamos la deuda como una mala palabra y la deuda hace acelerar un proceso productivo. Yo logro que una persona del campo cambie su tractor y mejore su productividad y no me lo tiene que pagar hoy, me lo paga en el tiempo, me lo paga con lo que va ganando, genera riqueza. Entonces, nosotros tenemos un mal concepto de la deuda. Estados Unidos es el país que más debe en el mundo, el de mayor déficit fiscal en el mundo, pero esa plata la ves en las rutas, esa plata la ves en inversión y la ves en el mejor servicio para su gente. En Argentina aumentamos el gasto, pero el gasto no es productivo, no estás invirtiendo. Una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir. Una cosa es gastar y otra cosa, y yo creo, comparto con vos, muchas de las cosas del gasto son necesarias de contención social, estás sacrificando futuro. Y el punto es, parece políticamente correcto lo que voy a decir y parece una frase hecha, pero si mejoramos los ingresos, y bueno, y dale, ¿cómo mejoramos los ingresos? Porque es fácil decirlo. Y nunca probaste, incluyendo si el 50% de la economía es informal. ¿Qué pasa si bajás los impuestos? Pasó, mira, vos le sacaste las retenciones al maíz en el 2015, 2016. Dijiste el doble. Pues sí, bueno, pero no recaudaste nada porque no tiene retenciones. Sí, pero ¿sabés cuántos camiones fueron al puerto? Gastaron neumáticos, comieron en el medio en la ruta, cómo movilizaste economía. Es la recaudación directa que es lo más fácil. Es cuánto trabajo dieron, repito, cuántos restaurantes se abrieron porque pasaba el camionero y paraba en la ruta, cuántas gomerías se tenían que abrir. Bueno, en ese proceso me parece que Argentina hace muchos años que no explora. Es incentivar, cambiar ese impuesto confiscatorio en un impuesto que sea un incentivo a la inversión. Un ejemplo simple. Argentina grava impuesto a las ganancias, no sé, al que invierte en finanzas.
En Estados Unidos también. Algo, pero quedás exento si reinvertís. Yo compré un activo financiero, un bono de una empresa que te auspicia, una empresa que produce tractores y que vende esos tractores. Yo lo vendo y retiré el dinero, pago impuestos. Pero si yo lo reinvierto en otro tractor, no pago. Entonces, no es un impuesto, es un incentivo a la reinversión. Entonces, hay mecanismos que funcionan en el mundo desarrollado, países que a mí me gusta cómo vive su gente. No me gustan otros modelos donde veo que su gente se quiere ir, donde no vive bien su gente, donde viven de las remesas de la gente que exporta. En muchos países, y Argentina se está convirtiendo en parte de eso, de que vive de los hijos que se van y mandan plata a sus padres en vía de remesas. Es la peor de las exportaciones. Bueno, simple, vos mirás modelos y decís, che, mira, ese funciona. ¿Y por qué funciona? Me parece que, a mi gusto, tenemos un discurso equivocado, que creemos que ayudamos a la gente y no la estamos ayudando. Tenés el mayor gasto público de la historia, con el mayor nivel de pobreza de la historia. Algo está mal. Ha sido un placer, Claudio. Espero que para vos también, que te hayas sentido cómodo. Vamos a compartir una linda jornada la próxima semana. Me gustaría y me encantaría seguir hablando, pero vas a decir todo y la gente no va a ir al Congreso. Así que más vale nos guardamos algunos conceptos. Venga que lo vamos a escuchar. Así que te espero la semana que viene y disfrutaremos de una gran jornada seguramente con todos los productores y toda la gente que vaya al Congreso. Abrazo enorme, querido. Al contrario, un placer. Chau. Ahí estaba, Claudio Suchovicki, consultor económico, va a estar el próximo jueves en el marco de uno de los almuerzos que se realizará en este primer Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina, Agro y Algo Más, aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Y obviamente estaremos deseosos de escuchar muchos más conceptos y además de entablar un diálogo. Él lo dijo, lo más importante es escuchar y él va a querer también escuchar a quienes estén presentes y de eso se va a encargar seguramente de dialogar. Coincidió en ese concepto con lo que hablábamos la semana pasada con su amigo y colega Damián Dipache, que él dijo, voy a Marcos Juárez a escuchar a los productores. Bueno, será un placer seguramente para ellos y poder responder en ese diálogo interactivo con los productores no solo de Marcos Juárez, sino de la región.